Bueno, bienvenidos a todos, a las personas que no nos conocen. Nosotros somos una comunidad de empresarias, somos Empresarias 100K, una comunidad virtual y es un punto de encuentro digital para todas las empresarias que quieren llevar sus negocios al siguiente nivel. Nuestra comunidad tiene base en la ciudad de Nueva York y tenemos 3 unidades de negocio. La primera, que es la academia para aquellas personas que son un poco más autodidactas, donde van a encontrar diferentes tipos de cursos en los que pueden pues aprender diferentes tópicos para sus negocios. Por otro lado, tenemos en la comunidad virtual en el que somos varias empresarias en diferentes sectores de la economía, principalmente en Estados Unidos, aunque también tenemos miembros en Europa. Y en esta comunidad también desarrollamos programas virtuales presencial, online, pero digamos en vivo, donde también hablamos de diferentes temas de valor para el negocio, donde hacemos eventos virtuales y donde, bueno, estamos en permanente contacto con nuestras empresarias. Y por otro lado, la otra unidad de negocio que tenemos es la unidad de la agencia de marketing, donde apoyamos también a diferentes empresarios en estrategias de marketing, en implementar todo lo que hemos, digamos, desarrollado en los programas virtuales. Así que pues es una comunidad que tiene un servicio bien integral. A todos aquellos que nos están visitando hoy, los invito a que conozcan más sobre nuestra comunidad en www.empresarias100k.com. Estos espacios los hacemos todos los jueves, tenemos invitados especiales en este primer ciclo para el mes de enero. Vamos a hablar sobre finanzas principalmente. Y bueno, la programación la pueden encontrar en el link donde se inscribieron ustedes para participar en este Workshop Express. A las personas que están aquí, de verdad que me emociona un montón que vengan a ver este workshop preparado con mucho, mucho cariño y pensando también un poco en cómo ayudar a los empresarios a tomar control sobre sus finanzas, tanto personales como las de su negocio. Este Workshop Express, lo aclaro desde el comienzo porque por ahí tenemos personas expertas, es un abrebocas, ¿no? Es precisamente darle la oportunidad a todos los empresarios que conozcan sobre, sobre finanzas y que puedan, perdón que me está ingresando gente, y que puedan llevarse una idea general de cómo poder aplicar las finanzas y empaparse de estos conceptos que en general para nuestros empresarios siempre son como un punto de quiebre, ¿no? A veces las finanzas se delegan y se olvidan y los empresarios nos vamos guiados por nuestra pasión y pensamos que las finanzas se mueven solas. Así que bueno, vamos a empezar. Poner esto por acá. Bueno, vamos a ver hoy algo muy general sobre finanzas, sobre la estructura legal, sobre crédito empresarial y personal, algunas fuentes de financiamiento, sobre ahorro y sobre inversión. Mi nombre es Clara Marcela Peláez, yo soy colombiana, soy economista y tengo experiencia en el sector financiero en Colombia y en el sector de microfinanzas en Buenos Aires, Argentina y en la ciudad de Nueva York. En la comunidad empresaria 100K soy la coordinadora de miembros y pues también presto apoyo en la elaboración de planes de marketing, en la parte más conceptual y también en el capítulo de finanzas, por supuesto, pues damos un apoyo bien integral, ¿no? Perdón porque es que estoy aquí admitiendo a la gente. Ok. Bueno, como les decía, reforzando un poco el tema del temario, vamos a hablar por qué es importante la contabilidad de la empresa, qué tipos de contabilidad existen, vamos a hablar del estado de resultados, del balance, del flujo de caja y por qué es importante separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Los objetivos es pues que ustedes entiendan los aspectos básicos de la contabilidad y de las finanzas, comprender por qué el entorno afecta tanto mi negocio,
cuáles son los principales estados financieros, analizar por qué es importante separar las finanzas personales de las de mi negocio, identificar qué tipos de crédito existe y por qué es importante para un negocio, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenga un historial de crédito o un score de crédito, entender por qué es importante ahorrar y por qué es importante invertir. Básicamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hablemos un poco sobre por qué es importante la contabilidad de la empresa y para esto quiero que por ahí ustedes se detengan 5 segundos en pensar por qué si yo soy un empresario y quiero prestar un servicio, quiero vender un producto, por qué debo tener, digamos, especial criterio con el tema de mis finanzas y por qué tengo que en serio saber algo sobre contabilidad. O sea, yo nunca fui a la universidad a estudiar contabilidad porque soy diseñador o porque me gusta el marketing o porque estoy en otra área de negocio y realmente nunca me he interesado en la contabilidad. Pero ahora que soy empresario, ¿por qué necesito saber de la contabilidad? Entonces, ese es como el cuestionamiento que todos los empresarios se hacen cuando hemos tenido conversaciones informales en las que les preguntamos qué tantas debilidades o qué tantas fortalezas tienen en el área contable. Bueno, una de las razones de las por qué es importante conocer sobre contabilidad en los negocios es porque la contabilidad es una fuente de información, ¿sí? Una fuente de información que me permite a mí tomar decisiones asertivas en el momento en el que yo las debo tomar. Si yo delego mi contabilidad, si no llevo un registro claro de mis ingresos, de mis gastos, si no hago un comparativo de lo que ejecuté el mes anterior con lo que con una proyección de ventas, no voy a tener control sobre mi contabilidad y todo el esfuerzo que hago en mi etapa puede ser de innovación, de investigación, de producción de un bien o de un servicio, pues voy a perder, ¿no? Sin ventas no hay producto ni servicio, pero sin finanzas no puedo tampoco, digamos, completar el ciclo que debería completar cualquier negocio. El objetivo fundamental cuando yo voy a desarrollar un negocio, el objetivo fundamental es obtener rentabilidad. Es el sueño de vivir de lo que yo hago, ¿no? De hacer lo que a mí me gusta y poder vivir de eso. Y para que yo pueda cumplir ese sueño, pues obviamente mi negocio tiene que ser muy rentable. Entonces, para la administración es bien importante porque es una fuente de información que me permite tomar decisiones asertivas en el momento indicado. Evita el riesgo, y es que en general, como decíamos al comienzo, digamos que toda decisión tiene implícita un tema financiero, ¿no? Entonces, si yo identifico en el momento oportuno en qué situación está mi negocio, puedo tomar decisiones asertivas. Por ejemplo, yo vendo a crédito, pero mis proveedores no me dan crédito, yo tengo que pagar a contado. Entonces ahí yo voy a empezar a tener una dificultad porque no me calzan mis ingresos con mis ingresos. No significa que mi empresa no sea rentable, sino que no me llega la plata en el momento en que yo tengo que dársela a mis proveedores. Entonces ahí voy a evitar un riesgo si yo manejo bien la información que tengo, porque voy a poder tomar una decisión a largo plazo, digamos, bien estructurada, por ejemplo, a la hora de recurrir a un banco para un préstamo, ¿no? Entonces ahí evito el riesgo de quedarme sin materia prima, evito el riesgo de quedarme sin, por ejemplo, pagar la cuota de Zoom, en donde yo hago mis reuniones virtuales, o de pagar mi celular, que es mi herramienta de trabajo, o de pagar mi servicio de internet. Entonces, todo, cuando yo llevo este control de mi contabilidad, de mis ingresos y de mis gastos, evito el riesgo de operatividad de mi negocio, el riesgo reputacional, porque vamos a quedar mal si decimos, no, ¿sabes qué? Es que no te puedo entregar el producto porque no tengo crédito con mi proveedor. Entonces ahí evitamos un riesgo reputacional, ¿no? El tema de representación, sobre todo para aquellas empresas, bueno, a nivel mundial, ¿no? La contabilidad es una carta de presentación para cualquier negocio a la hora de requerir financiamiento o de requerir capital o de buscar inversiones o de ser un modelo de negocio, porque realmente cuando todos los empresarios montamos un negocio queremos ser un modelo, queremos ser un referente y por eso nos dedicamos, digamos, de manera juiciosa a estructurar bien nuestro negocio en el tema que nos apasiona, que es en el tema de prestar un servicio o de vender un producto. Entonces,
tener una contabilidad bien afinada con las cuentas claras, ¿sí? Con lo que realmente la realidad del negocio, pues es una carta de presentación para cualquier entidad bancaria o para cualquier, digamos, idea de negocio futuro, de innovar, de expandirme que yo tenga. Y con el tema de la legalidad, pues imagínense, en Estados Unidos en cualquier momento puede llegar el IRS a mirar qué es lo que estoy haciendo con mi contabilidad, ¿no? Y también un tema de responsabilidad. Yo tengo como empresario, tengo que tener una responsabilidad a la hora de presentar mis impuestos. Yo no puedo mentirle al Estado y decirle, ah, no, es que no, yo no facturo esto, sino facturo aquello. No quiero pagar tantos impuestos, entonces no revelo exactamente lo que yo vendo o lo que yo, o el servicio que yo presto. Entonces, eh, es también un tema de legalidad, de tranquilidad, ¿no? Porque todo lo que no hagamos bien dentro de nuestro negocio, pues va directamente a afectar nuestro patrimonio y bueno, por supuesto, todo este esfuerzo que hemos hecho. Yo siempre he dicho que cuando hago este workshop o cuando hago esta masterclass, que ya es la tercera vez que la hago, tampoco es que lleve mucho tiempo, mi idea es que la gente se enamore, ¿no? Se enamore de las finanzas y salga muy motivado a, por lo menos a indagar un poco más de lo que pasa financieramente en su negocio. Bueno, pasando, digamos, a que todo esto es cultura general, como digo yo, por si en algún crucigrama les sale esta pregunta, entonces vamos a hablar de los tipos de contabilidad de una empresa. Y es que hay diferentes tipos de contabilidad, aunque todos son comparables. O sea, si bien mi empresa puede ser una empresa de servicios, la contabilidad tiene algunas modificaciones, pero yo la puedo comparar, digamos, guardadas las proporciones, con una contabilidad, por ejemplo, comercial. O sea, no tiene grandes diferencias. Si hay algunos puntos en los que por ahí no coincide, pero en general la contabilidad, digamos, es igual en todas las ramos de la economía o en todos los segmentos. Entonces, por su naturaleza, hay una contabilidad pública, que pues es toda aquella que tiene que ver con las entes de públicos, del gobierno, los hospitales que pertenecen al gobierno, todo lo que no es privado, ¿no? Las alcaldías o las gobernaciones, eh, las escuelas, eso es contabilidad pública. Hay otra contabilidad que es la contabilidad privada, que ya tiene que ver más con el tema de empresarios. Por ejemplo, nuestra contabilidad hace parte de la contabilidad privada. Puede que dentro de esa contabilidad sea una contabilidad comercial, pero es solamente las contabilidades que tienen que ver digamos, con la particularidad de que son privadas, que solo le competen, digamos, a los accionistas o a los dueños del negocio. La contabilidad industrial, que tiene que ver con las empresas, por ejemplo, de automóviles, de electrodomésticos, tiene que ver más con este tipo de servicios que tienen una diferenciación, ¿no? Más a gran escala esta contabilidad industrial. Y la contabilidad de servicios pues tiene que ver con todo aquello que es intangible, puede ser los servicios que yo de seguros, una consultoría de marketing, todo el tema que son servicios intangibles tiene que ver con esta contabilidad. Y la contabilidad comercial pues que tiene que ver ya un poco más con el tema por ejemplo, importar, exportar, de vender, de comprar y de vender. Eso tiene que ver con esta contabilidad. Y por su campo de aplicación, pues esto también es supremamente importante y es, digamos, lo que yo quiero resaltar en este slide es el campo de aplicación de la contabilidad. Fíjense que la contabilidad fiscal, pues tiene que ver con todo el tema de presentación de impuestos. Por eso es supremamente importante y muchas de las personas que nos acompañan hoy de nuestra comunidad, nuestras miembros que están en Estados Unidos, pues ahorita entran en una etapa bien crítica y es en la presentación de impuestos, ¿no? Entonces, tener una contabilidad ordenada me va a facilitar a mí poder presentar mi contabilidad fiscal, ayudarle a mi contador a que él pueda efectivamente reportar la realidad de mi negocio y, por supuesto, como les decía yo al inicio, es un tema de responsabilidad. Ustedes saben que, bueno, independientemente de lo que pase, de lo que creamos que pase con los impuestos redundan en una mejor calidad de vida para cualquier ciudad, para cualquier país. Así que mi responsabilidad es pagar impuestos y pagar exactamente lo que tengo que pagar, ¿no? Porque eso redunda en mejor educación, en mejor salud, en mejores vías. O sea, la contabilidad fiscal es una responsabilidad de todos, independientemente de lo que podamos pensar, de cómo se gestiona, de si se la roban, de si no.
La responsabilidad es un deber, digamos, de todos los empresarios. Por otro lado, tenemos la contabilidad gerencial, que es la que yo los estoy invitando a que se enamoren de la gerencial y de la financiera, que es la que nos brinda información de valor para la toma de decisiones, ¿no? La contabilidad gerencial, digamos, nos permite identificar puntos de quiebre de nuestra empresa, de nuestro negocio, nos permite ejecutar un control sobre los gastos, por ejemplo, nos permite identificar de dónde provienen los ingresos, en qué momento vienen, cuánto me demoro yo en pagar a mis proveedores, en cuánto momento me llega a mí el dinero. Entonces la contabilidad gerencial me brinda muchísima información. Está la contabilidad de costos, que también es, digamos, una parte fundamental de la contabilidad, y es también una que es un poco más compleja, y es en la que sería que está el corazón de mi producto de servicio, es la que realmente me dice a mí en cuánto puedo vender mi producto, en cuánto puedo ofrecer mi servicio. Y es que algunos de nuestros empresarios, o digamos, esto le pasa a todo el mundo, no es solamente, digamos, a un punto específico, pero la gente se demora mucho en ponerle precio a su producto, a su servicio. ¿Sí? A veces lo que hacemos es compararnos con otros empresarios que por ahí prestan o hacen lo mismo que yo hago. Hago una pequeña búsqueda o sumo, no sé, le pongo un porcentaje adicional a lo que a mí me sale comprar, por ejemplo, si es que yo comercializo un producto. Entonces, la contabilidad de costos es como la columna vertebral, ¿no? Y ahí, en esa contabilidad de costos, es importantísimo que al costear mi producto, mi servicio, yo involucre todo aquello que yo necesito para poder tener un producto final o un servicio final. Entonces, por ejemplo, personas que son consultores, muchas veces no cobran o no involucran dentro de su tarifa, vamos a decir, de consultoría, lo que pagan por internet, lo que pagan por el teléfono, su hora, por ejemplo, no involucran realmente una hora de consultoría. A veces hacen solamente lo que les digo, miran en el mercado cómo está cobrando alguien que hace lo mismo que yo, y hago exactamente lo mismo, pero mi estructura de costos puede ser muy diferente a la de mi vecino, y también depende en qué etapa de mi negocio yo me encuentre. Entonces, la contabilidad de costos es supremamente importante. Y esto se puede modificar, no se asusten. Si ustedes, por ejemplo, hoy tienen estructurado un precio, pues la invitación es a que empiecen a revisar, ¿sí? Si ese precio que yo le puse a mi producto o mi servicio realmente me está cubriendo lo que yo invierto, mis gastos, los gastos y los costos que yo estoy, digamos, generando para poder prestar este servicio, y adicionalmente me deja un margen de rentabilidad, ¿no? Si yo quiero tener una rentabilidad del 15%, tengo que fijarme en esa estructura si efectivamente me está quedando ese margen. Y la contabilidad financiera es básicamente un poco más avanzada que la gerencial, porque va directamente, ya esta es información directa para los accionistas, donde también se reportan los préstamos, donde también se reportan las acciones, cuánto hay de capital, qué posibilidades o qué proyectos tengo yo de reinvertir, para reinvertir mi capital. Entonces, la contabilidad financiera nos da todo este tipo de información. Algunas de las ventajas, pero yo creo que ustedes ya en esta charla, en este monólogo, han identificado algunas de las ventajas de la contabilidad para una empresa, ¿no? Y es que la que yo, digamos, quiero resaltar es que me permite tomar decisiones oportunas, ¿no? Em, Adicionalmente, pues es un tema de, si ustedes se dan cuenta, las contabilidades, cuando podíamos ir al mundo presencial, recuerden que si alguno trabaja en una oficina, bueno, siempre los departamentos de contabilidad tienen como un espacio, ¿no? Siempre que uno va a una empresa, la contabilidad o la parte financiera tiene como un espacio, y en general es un espacio un poco a veces sórdido, pero bueno, es porque se maneja un montón de información de valor importante y confidencial para el negocio. Entonces, fíjense que
la contabilidad es supremamente importante, ¿no? La gente que trabaja en la parte contable generalmente es una persona callada, es una persona de pocas palabras, pero es orientada al resultado. Y digamos que eso es lo que yo quiero invitarlos a ustedes. Tenemos que volvernos un poco contadores de nuestros negocios y orientarnos al resultado, a conseguir esas metas, no solamente de facturación, sino a las metas financieras, a lo que yo realmente quiero ganarme después de hacer todo este ejercicio de la contabilidad y, perdón, de todo este ejercicio de vender o de ofrecer mis servicios. Entonces, gracias a ella, pues podemos conocer en cualquier momento cuántas son las cantidades exactas de lo que debemos, qué es lo que nos deben, cuánto nos deben, permite diferenciar nuestros gastos, los que se crean, digamos, por los propietarios o los que se crean directamente por el giro del negocio. Nos alerta, la contabilidad nos alerta en qué estamos gastando más, si es eficiente eso que estamos haciendo para controlar los gastos, nos permite comparar la ejecución por ejemplo, de un presupuesto del mes anterior con lo que yo proyecté, nos permite hacer ese tipo de comparaciones, nos ayuda a conocer el costo de producción, como lo hablamos anteriormente, y en cualquier momento, si yo llevo una contabilidad diaria y puedo, digamos, llevo los registros de una manera ordenada, puedo saber en cualquier momento cuánto dinero estoy ganando, ¿sí? Si todo este esfuerzo que yo estoy haciendo vale la pena. Entonces, estas son, digamos, algunas de las ventajas que yo creo que ustedes ya sabían, pero que, bueno, es siempre muy interesante recordarlas. Por supuesto que vamos a hablar hoy de 3 informes financieros que son bastante importantes y que nos dan digamos, una visión general de, de la contabilidad y de las finanzas de nuestra empresa. Entonces, el estado de resultados es uno, el balance general y el flujo de caja son, digamos, los más importantes y los que quiero compartir hoy con ustedes para que se lleven una idea, para que el día que ustedes quieran, digamos que la idea de este workshop es que al final ustedes se vayan donde su contador y empiecen a exigirle al contador, ¿sí? Porque muchas veces le delegamos, y esto lo hemos visto muchísimo, y es que le delegamos toda la información al contador. El contador me pide unos recibos, yo se los entrego. Pero nunca le cuestiono, nunca le pido una información. Entonces, la idea de que ustedes conozcan este tipo de estados de resultados es para que se empoderen y empiecen a preguntarle al contador, a hacerles cuestionamientos y ustedes mismos empiecen a ver la evolución de sus finanzas. Entonces, vamos a empezar con el estado de resultados. Em, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? El estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de caja. Las personas que se están uniendo en este momento, les damos la bienvenida a Empresaria 100K. Bueno, el informe perdón, que es que se sigue uniendo gente, mil disculpas. Bueno, fíjense que este es el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Hagan de cuenta que es una suma y una resta, guardadas las proporciones, pero como este workshop es finanzas para no financieros, para no complicarnos en conceptos que a veces son complejos y que necesitan un poco más, digamos, de tiempo para ser entendidos, lo que yo les quiero compartir es que el estado de resultados o en su momento, hace muchos años se llamaba el PIG, el estado de pérdidas y ganancias, es una suma y una resta. Fíjese que comenzamos con los ingresos, ¿sí? Los ingresos operativos. Y dentro de estos ingresos operativos es pues, lo que usted recibe como pago de sus productos o de sus servicios. Están las ventas de los productos, las ventas de los servicios y eso me da mis ingresos operativos totales. Yo a eso le tengo le tengo que descontar el costo, lo que me cuesta a mí vender ese producto o prestar ese servicio. Y ahí eso me da una ganancia bruta, que es como el margen bruto o de ganancia, que es el monto que queda de restar los ingresos operativos de los gastos operativos. Después está el registro de mis gastos fijos, que es lo que yo sí o sí tengo que pagar para que mi negocio, digamos,
es para el giro normal de mi negocio. Está el alquiler, los seguros, artículos de oficina, los servicios públicos, el salario, por decir aquí algunos, esos son los gastos fijos. Cuando yo también puedo tener otros ingresos, por ejemplo, si yo tengo algunas inversiones, algunos ahorros, pues ese tipo de intereses los puedo poner aquí en los ingresos, pero también si tengo gastos, como por ejemplo que tengo un préstamo con un banco y tengo que pagarlo, también lo debo registrar acá. Cuando yo sigo restando, ¿no? De los ingresos operativos, resto mis otros ingresos o mis otros gastos y eso me da la ganancia antes de impuestos. Después yo le resto los impuestos y eso me da la utilidad o la ganancia de mi producto, de mi servicio, de toda la gestión que yo hice durante un mes. Fíjense que es una suma y una resta. Entonces, esto me da información supremamente importante porque yo voy a poder ver la evolución de mi ganancia o de mi pérdida. Por ejemplo, voy a poder ver si es por que mis gastos fijos están aumentando, ¿sí? Si yo comparo el mes anterior con el mes que estoy analizando hoy, voy a poder ver si mis gastos aumentaron o disminuyeron y ahí voy a poder tomar una decisión asertiva. Puede ser negociar el alquiler o buscar otro alquiler porque realmente este que estoy pagando está muy alto. Puedo negociar mi tarifa de seguros, puedo ver cómo optimizo los artículos de oficina. Entonces, fíjese que esto me ayuda a tomar muchísimas decisiones si yo, por ejemplo, hago un comparativo. Esto no lo hace el empresario. Si ustedes tienen un contador, esto se lo pueden pedir al contador y le pueden pedir que les haga un comparativo del mes por mes, a ver qué pasó, o del primer trimestre comparado con el trimestre anterior. Fíjese la información de valor que nos da. Bueno. Ya hablamos sobre el costo de un producto y de un servicio y quiero que se lleven esa información, digamos, con el ánimo de que empiecen ustedes a registrar, ¿no? A registrar cuáles son las horas que ustedes dedican a un cliente, por ejemplo, o cuáles son las horas que ustedes dedican en elaborar un producto, qué está involucrado en todo ese proceso productivo, ya sea para vender mi producto o para prestar mi servicio y de esta manera poder costear eficientemente lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque si yo puedo estar vendiendo y puedo estar vendiendo súper bien. Ustedes dicen, no, estoy vendiendo súper bien, este producto que estoy haciendo lo estoy vendiendo maravillosamente, pero cuando ven el estado de resultados, ven pérdida. Entonces, fíjese que ahí es importantísimo costear bien su producto. Todo es una cadena, ¿no? Fíjese que los estados financieros obedecen a una cadena. Todo me va mostrando una información y yo puedo tomar decisiones supremamente convenientes si es que llevo, como digo, una tarea bien demarcada en mi proceso contable. Cuando yo voy a estructurar mi precio, digamos que la teoría, hay muchas teorías para estructurar precios y esto es importante también por si les sale en algún crucigrama, cuáles son los diferentes métodos para ponerle los precios a mis productos o mis servicios. Y fíjense que hay diferentes estrategias y hablamos, por ejemplo, de los precios descremados, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con Apple. Apple vende un iPhone, el último iPhone de la última generación, lo vende en $2,000 y la gente hace cola para poder comprar el iPhone, ¿sí? Como que a la gente no le importa el precio, lo único que quiere es tenerlo. Esa es una estrategia de precios descremados. Una estrategia de precios de penetración, pues es, digamos, cuando yo me comparo con la competencia o cuando yo quiero, como soy nuevo en el negocio, entonces por ahí lo pongo un poco más bajo o lo pongo un poco más alto para generar un poco más de expectativa. Entonces de eso se trata en los precios de penetración, ver cómo hago para que me empiecen a reconocer en el mercado. No es lo ideal que me reconozcan porque vendo muy bajo en relación con mi competencia. No es lo ideal. Digamos que lo ideal es que sea un producto o un servicio diferenciado, ¿no? Que es lo que todos queremos. Unos precios de prestigio que son, por ejemplo, los que ya, porque yo tengo un reconocimiento en el mercado, porque ya la gente sabe de mí, entonces yo puedo, digamos, ponerle un precio más alto que la competencia o que el resto del sector a mi producto o a mi servicio. Y los precios de competencia, que son esos, que yo me igualo a mi competencia para estar igual dentro del mercado, ¿sí? Que mi producto es un poco parecido, mi servicio es un poco parecido al que tiene mi competencia, entonces para no descoordinar o no desentonar con lo que hace mi vecino, pongo el mismo precio.
Aquí hice un ejemplo sobre cómo costear un producto o un servicio, pero bueno, esto es un poco para llevarlo más a la vida real y este no se los voy a compartir hoy, pero ya más o menos les di una idea. El otro estado financiero importante en el que debemos también tomar muchísima atención es el balance general. El balance general es una foto y no la película de lo que está pasando en mi negocio, ¿no? Es, por supuesto, nuevamente, todos esos estados financieros son de gran utilidad para la toma de decisiones en diferentes rubros, en inversiones, en compras, en estrategias de ventas. El balance general me muestra, digamos, una información con la que yo puedo empezar a potenciar mi negocio. Así que yo ahí puedo ver, como hablábamos al comienzo, cuál puede ser el descalce que yo tengo entre lo que yo vendo y entre cómo yo estoy comprando mis insumos. Por ejemplo, si es que yo vendo un producto, ¿no? Cómo son las promesas que yo tengo con mis clientes y las que tengo con mis proveedores. Y fíjense que el balance general, y eso sí creo que es de cultura general que todos hemos sabido, es que el balance general es una ecuación, ¿no? Donde los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Siempre nos han enseñado eso, de que es una ecuación igualitaria. Mis activos son iguales a mis pasivos más mi patrimonio. Nos permite conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado. Como les decía, es la foto y no la película. Nos arroja información relevante para la toma de decisiones, nos dice la naturaleza y el valor de los activos, el alcance de nuestras obligaciones, nos habla también de la capacidad actual del capital, nos habla de la solvencia del negocio, nos dice si nuestro negocio es solvente o no, y esta también es una carta de presentación para en el momento en que querramos recurrir a una entidad financiera para solicitar un préstamo, nos van a pedir, nos van a exigir un balance general, porque ahí nos vamos a dar cuenta si mi negocio es solvente. Si tiene sobrantes, como es la rotación de mi cartera, como es la rotación de mi inventario, si yo tengo créditos, si tengo ventas, o sea, es la radiografía de mi negocio. Y fíjense cómo es un balance, también para que lo tengan ustedes, digamos, en cuenta, lo fácil que es un balance. Cuando vean algo así, ustedes dicen, ah, eso es un balance. Dice que está el activo en el lado izquierdo y el pasivo y el patrimonio en el lado derecho. Lo que yo puedo, digamos, identificar cuando vea un balance es que son sumas iguales, ¿sí? Lo que yo les decía, mi activo es igual a mi pasivo. Y la estructura del balance empieza con lo que es activo corriente, o sea, con lo que es más líquido, con el que en el momento en que yo necesite dinero, ese es el activo corriente, así está organizado, esa es la estructura. Entonces, la caja y los bancos, yo voy a mi banco y saco la plata que hay, los clientes es la cartera, es lo que me deben mis clientes, entonces eso también es, digamos, fácilmente ejecutable. Si tengo otros deudores y mi inventario, eso es el activo corriente. Y lo que no es tan corriente, o sea, lo que me demoraría un poco más en vender si es que quiero liquidar mi empresa, es la maquinaria y el equipo, bueno, la depreciación, eso es lo que está en el activo no corriente. Esta depreciación pues es solamente para efectos contables, pero no es ni salida ni entrada de dinero, pero pues se tiene en cuenta en el momento de desarrollar o de, digamos, estructurar un balance. Y por el lado del pasivo también está, de igual manera, está lo más corriente, lo más líquido y lo menos líquido, ¿no? El pasivo corriente está en los proveedores, que ellos sí o sí en el momento en que yo acabe mi empresa, si es que eso me llega a pasar, van a llegar a tomar todo lo que haya líquido acá. Otros acreedores, los impuestos por pagar también, eso lo tengo que sí o sí pagar. Y el pasivo no corriente, pues son las deudas a más largo plazo. Y en el patrimonio está mi capital, las utilidades retenidas, las utilidades del ejercicio, y esa suma me da el total de patrimonio. Como les indiqué al inicio, son sumas iguales. El activo y el pasivo más el patrimonio son sumas iguales. Entonces, fíjense lo importante. ¿Qué puedo yo pedirle a mi contador o qué puedo ver yo aquí si es que yo tengo el balance, no sé, del año pasado, de diciembre, con el balance de diciembre de 2020, de 2019 y 2020? Pues yo ahí puedo también hacer comparaciones, ¿no? Puedo ver cómo se comportó el banco en ese momento, qué clientes, cómo estaba mi cartera, cómo estoy de patrimonio. Ahí puedo ver muchísima información. En general, el balance, pues como les decía yo al inicio, es como un insumo, un input más para la contabilidad gerencial, ¿no?
para los gerentes, para los directivos, esto es supremamente importante. Y para ustedes que son dueños de negocios, de sus empresas, por supuesto también, esta es una información que les permite tomar muy buenas decisiones. Por ejemplo, en el tema de los pasivos, en la estructura de mi deuda, yo ahí puedo tomar una buena decisión, por ejemplo, si es que necesito refinanciar o si es que tengo mucha liquidez y puedo pagar ese crédito urgente, lo quiero pagar ya, entonces yo voy y miro si mis activos corrientes me dan la capacidad de poder pagar en menos plazo esa deuda, ¿no? Todo obedece a una estrategia. Y el flujo de caja, que es, digamos, del que yo me enamoro más, porque es el más sencillo y es el que todos podemos hacer. Fíjese que el estado de resultados, el de pérdidas y ganancias, el que vimos al comienzo, que yo les decía que es una suma y una resta, tiene su complejidad porque recuerden que ahí tengo que definir el costo de mi producto o mi servicio, ¿sí? Recuerden que ahí tiene como un ítem que dice costo de ventas. Entonces es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces ahí voy a necesitar la ayuda de mi contador o de una persona, digamos, que sepa un poco más de cómo estructurar un estado de pérdidas y ganancias o de un estado de resultados. El balance sí o sí voy a necesitar a un contador, porque ese sí solo lo sabe hacer el contador, él tiene que organizar las cuentas, tiene que ver que le cuadre el pasivo con el activo, o sea, es un poco más complejo. Pero el flujo de caja es un estado financiero que puedo llevar yo. Yo como empresario que estoy comenzando o que ya estoy en una etapa intermedia, yo puedo hacerlo, no necesito la ayuda de nadie, ¿sí? Y fíjense la información que nos arroja el flujo de caja. Nos informa cuánto efectivo había al comienzo del periodo y cuánto hay al final. Describe cómo ingresó a la empresa o a mi negocio el efectivo y cómo lo gasté. Muestra si la empresa está convirtiendo las utilidades en efectivo, muestra si es solvente. Puede, por ejemplo, que una empresa genere buenos resultados o utilidades, pero no los transforma en efectivo rápidamente. Y eso es porque en general muchos gerentes utilizan casi diariamente el flujo de caja como una herramienta para gestionar, ¿sí? Para gestionar todo su negocio. Entonces, este estado financiero, enamórense mucho de este estado financiero y empiecen a tomar nota de cómo son sus ingresos y de cómo son sus gastos. Esto lo pueden hacer tanto para su flujo de caja personal como para su flujo de caja del negocio. Y fíjense que aquí hay un ejemplo también. Ah, me devolví. Perdón. Bueno, a ver. Bueno, el flujo de caja no tengo el ejemplo acá. Se los debo, se los voy a enviar por correo. Yo trato de compartirles la presentación por correo y les envío un ejemplo del flujo de caja. Les voy a enviar unos formatos a las personas que se inscribieron. Les voy a enviar unos formatos donde está un ejemplo de todos los estados resultados que estamos revisando hoy. Bueno, ya entramos a otro capítulo, entonces hasta aquí hemos visto el tema de cómo podemos, a partir de estados financieros, de una manera muy sencilla, tomar decisiones, ¿sí? Esto me va a permitir a mí gestionar de mejor manera mi negocio. Me va a poder, me arroja información realmente de valor. Yo creo que ustedes ya en estos primeros minutos se dieron cuenta de la importancia que tiene de por qué hay que llevar la contabilidad y por qué yo tengo que llevar un registro de mis gastos y de mis ingresos para poder realmente ver cómo es que esto está llevándose mi negocio, ¿no? Si es que yo estoy generando utilidades, si es que estoy generando efectivo, si es que estoy reinvirtiendo eso que yo estoy obteniendo al final del ejercicio o al final del mes, cuando miro hacia atrás y veo qué he gestionado durante esos 30 días de mi negocio. Ahora vamos a hablar un poco de separar las finanzas personales de las de su negocio y esto, pues digamos que esto hay literatura en internet, si ustedes se ponen en la tarea de buscar, pues aquí hay bastante información de las ventajas de por qué separar las finanzas personales y las del negocio, ¿no? Pero existen dos razones fundamentales con las que yo me voy para esta presentación y es, digamos, más enfocado al tema de los negocios que están en Estados Unidos,
que es tan importante el tema de los impuestos y el tema de crédito, ¿no? Entonces, para el tema de los impuestos, pues facilita ese seguimiento. A mi contador le va a quedar más fácil si yo tengo separado mis ingresos personales de los ingresos de mi negocio, va a poder reportar de manera más eficiente cuál es la tarifa que yo tengo que pagar y esto me va a ahorrar muchísimo estrés, ¿no? Muchísimo tiempo me va a ahorrar, le va a ayudar digamos, a la persona que trabaja con usted a presentar de manera eficiente los impuestos que revelen realmente lo que está sucediendo en su negocio. Por un tema de protección personal, y fíjense que si usted en algún momento tiene algún inconveniente con su negocio, pues cuando usted separa, tiene sus cuentas personales de las cuentas del negocio, pues si tiene algún acreedor, le va a caer directamente a su cuenta del negocio, ¿no? De lo contrario, le va a caer hasta su patrimonio. Obviamente usted como representante legal tiene cierta responsabilidad de que su negocio se maneje de acuerdo, digamos, a unas normas, de que genere utilidad, pero bueno, cosas pasan y a veces los negocios quiebran. Y cuando yo no tengo esta separación, pues resulto respaldando todas esas deudas y todos esos inconvenientes con mi propio patrimonio y el de mi familia. Así que fíjense lo importante, ¿no? Por el lado de los impuestos y por el lado de protección personal, la recomendación es separar las finanzas. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues primero, tratando de incorporar de mi empresa de una manera legal, ya sea constituyéndola como un LLC, como una corporación, como una empresa de responsabilidad limitada. Abrir una cuenta corriente comercial y una cuenta corriente personal. Obviamente, no solamente sirve abrirla, ay, no, me voy a ir a abrir mi cuenta comercial y mi cuenta personal. No, yo debo tener, digamos, ese compromiso de separar mis gastos, ¿no? Y fíjese lo importante, yo puedo, eh, a veces cuando la gente, cuando estas dos contabilidades o cuando estas dos contabilidades se pierden una sobre la otra, yo puedo estar cometiendo dos cosas bastante en detrimento tanto de mis finanzas personales como las de mi negocio. Y puede ser que yo con mis recursos esté financiando la operación de mi negocio. Entonces estoy vendiéndome una idea falsa de que mi negocio está dando rentabilidad. Si es que yo, si por ejemplo trabajo, si tengo un segundo negocio o si tengo un empleo en relación de dependencia, estoy dándole a mi otro negocio, inyectándole, ¿no? Inyectándole capital. Entonces ahí, si yo no separo eso, estoy muy complicada. Eh, por ejemplo, también, si es que de las finanzas de mi negocio yo pago el colegio de los niños, hago las compras con la tarjeta de crédito del negocio, entonces ahí también estoy enredando mis finanzas y no estoy sabiendo muy bien para dónde es que está yendo el dinero. Entonces, es importantísimo que usted separe sus finanzas personales de las sus negocios. ¿Cómo lo puedo hacer? Todo el mundo, Clara, pero bueno, ¿yo cómo hago eso? Entonces, lo primero que tiene que hacer es ponerse un sueldo. Póngase un sueldo. Por supuesto que todos nos queremos ganar $10,000 al mes, todos nos queremos, pero obviamente usted tiene que ser racional y tiene que revisar en qué etapa de su negocio se encuentra, ¿no? Póngase un sueldo, es decir, bueno, yo me voy a poner un sueldo, no sé, de $150 la hora, puede ser. O si yo vendo productos, me voy a poner un salario de $800 cada 2 semanas, como quiera llevarlo. Y con ese salario usted empiece a suplir todas sus necesidades personales, ¿no? Entonces esos 800 que usted le llega por su salario los deposita en la cuenta corriente que abrió personal y de ahí empieza a deducir todos sus gastos. Eso es el primer consejo que yo, digamos, les doy, ¿no? Si yo tengo que pagar algo de mi negocio, no sé, la luz, el agua, el alquiler, que sea del giro del negocio y no que salga de mi salario o de la otra fuente de ingresos que yo tenga. Entonces, solicitar una tarjeta de crédito, por ejemplo, también para nuestro negocio es supremamente importante porque usted va a empezar a construir un crédito para su negocio, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la estructura legal. Fíjese que reitero aquí que hay que proteger el patrimonio. Cuando yo abro una cuenta separada personal de la de mi negocio, los bancos me empiezan a tener en cuenta. Las tasas de interés para los negocios son menores a las tasas de interés, por ejemplo, que son para una persona natural.
los plazos, existen a veces periodos de gracia. Fíjense que para el tema de ahora, con todo lo que pasó de la pandemia, si yo tengo una estructurada mi contabilidad, puedo ser susceptible a recibir el subsidio que está dando el gobierno para todo el tema de la pandemia. Entonces hay muchísimas ventajas. Se consiguen financiamiento y contratos con el Estado, porque si yo quiero ser proveedor del Estado, lo primero que me van a preguntar es, bueno, ¿usted tiene estructura legal? Sí. Déjeme ver sus estados financieros porque quiero saber si usted es capaz de proporcionarme todo eso, toda esa promesa de valor que usted me está ofreciendo. Déjeme ver cómo son sus finanzas, ¿no? Y por supuesto, a veces la gente piensa que porque tiene una empresa, porque constituye una empresa legalmente, va a pagar más impuestos. Y eso es un mito que hay que ir derrumbando, ¿no? Porque yo de mi empresa puedo descontar un montón de cosas y eso el asesor va a ser directamente la persona, el preparador de taxes, le va a dar mayor claridad sobre esto. Pero cuando yo constituyo una empresa legalmente, puedo descontarme un montón de cosas. Así que fíjese que todo esto son las ventajas y más. O sea, aquí nos podríamos demorar 40 minutos más hablando de cuáles son las ventajas de separar mis finanzas personales de las de mi negocio. Mm, para la gente que está en Estados Unidos, ustedes saben que el score de crédito pues es una carta de presentación, ¿no? Si yo tengo buen crédito, puedo acceder a un montón de cosas, hasta para pedir alquiler. Para solicitar un alquiler, revisan mi crédito personal o mi crédito empresarial. Eso ya no pasa solamente en Estados Unidos, hay otros países en los que ya, por ejemplo, para solicitar para poder entrar a un trabajo, si es que yo quiero aplicar a un trabajo, también mira mi score de crédito. Si yo, por ejemplo, voy a entrar al sector financiero, pues sería ilógico que yo trabaje en un banco si es que tengo una cartera en mora, si es que no pago mis tarjetas de crédito, no sería lógico. Entonces ahora también le revisan a la gente, en Latinoamérica está pasando mucho eso, le revisan a la gente su puntaje de crédito para poder acceder a un empleo, por ejemplo. Entonces, importantísimo, hay muchos empresarios de nuestra comunidad y bueno, y culturalmente nosotros que a veces hemos emigrado a otros países porque por una necesidad, porque tenemos muchas deudas en nuestros países, porque queremos ayudar a nuestras familias. Entonces, todas esas creencias limitantes de que si yo adquiero una deuda y voy a estar estresado, todo eso lo tenemos que, si es que estamos viviendo en Estados Unidos, tenemos que derrumbarlo, porque en Estados Unidos, si uno no tiene crédito, no es nadie. Entonces, a veces la gente y el empresario latino generalmente le da susto acceder a un crédito, ir a un banco, ¿no? Porque uno no habla inglés, Dios mío, no hablo inglés, no sé qué me van a preguntar, no sé cómo se hace la tarjeta de crédito, cómo la uso en el banco, y ahora que todo es online. Entonces, todas esas creencias limitantes hay que irlas derrumbando. Y fíjense que ustedes al inicio yo les comenté que empecé a trabajar con el sector de las microfinanzas. Así que es súper importante que, por ejemplo, esta es una alternativa para aquellos empresarios que están comenzando, que por ahí no tienen un historial de crédito, pero que quieren construirlo, que están absolutamente convencidos de que es importante construir este puntaje de crédito, este score de crédito, este historial de crédito, pueden acudir a instituciones de microfinanzas para que les ayuden. Las instituciones de microfinanzas son un poco más cercanas, más amigables, les ayudan a las personas a empezar a construir el crédito. En Nueva York, que es donde yo tengo experiencia, está Kiva, que es una entidad sin ánimo de lucro, con sede en San Francisco, que hace préstamos hasta $10,000 para emprendimientos y para empresarios de cierto nivel a 0% de interés. ¿Sí? Yo lo único que tengo que hacer es tener una credibilidad con mi comunidad. Después, si quieren explorar esta opción, pueden, por favor, en kiva.org. Y ahí pueden empezar. Yo solo tengo que tener un buen hábito de pago y ahí pues empiezo a poder construir mi crédito. No importa, por ejemplo, a veces la gente se limita también porque tiene un mal historial de crédito. Bueno, volviendo a adquirir un crédito o aplicando a un crédito, yo puedo mejorar mi score de crédito. Aquí, por ejemplo, tenemos a Sheridan, a María Luján, no sé si hoy nos acompañan. Bueno, ellas son personas expertas en todo este tipo de creación de crédito en Estados Unidos, que también si ustedes quieren contactarlas, las pueden contactar. Por otro lado, pues
Cuando yo quiero tener financiación también, si yo todavía no me siento muy segura, si mi negocio está en una etapa muy inicial, puedo acudir a estas instituciones. Otra, por ejemplo, que está en Nueva York muy fuerte, se llama Grameen America, que es, digamos, el fundador de Grameen America, es un hindú, y él es el padre de las microfinanzas, o sea, él es el que nos ha inspirado a todas las personas que amamos las microfinanzas en este tipo de, digamos, de espacios para que pequeños empresarios puedan llevar sus negocios al siguiente nivel, ¿no? Que no sea un impedimento el crédito. Y fíjense que yo les hablaba de limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones puede ser el tiempo en el negocio, no tengo suficiente tiempo en mi negocio, ¿quién me va a prestar? Mi flujo de caja es inestable, mi perfil de crédito es bajo. Bueno, esas instituciones de las que yo le hablé pueden ser una opción para usted. En Nueva York hay muchísimas, ¿no? El Capital One también es otro banco que tiene microfinanzas, así que empiece a investigar, ¿sí? Si todavía no se siente seguro en acudir. El Bank of America es muy amigable con los empresarios latinos, hay gente que habla español, y entonces esto también puede ser una puerta de entrada. Yo solamente estoy recomendando para que empiecen a explorar. Pero también hay otros tipos de financiamiento. Mire que hay crédito otorgado por proveedores. Si usted vende un producto, fíjese cómo le puede pedir a su proveedor que le haga un descuento, haga un benchmark. Entonces ahí va a poder, digamos, establecer un crédito. Muchos de estos proveedores también reportan a las centrales de crédito su comportamiento y eso le va a ayudar a construir. También puede comprar equipos con financiamiento, puede hacer préstamos comerciales personales. A veces cuando mi negocio no tiene todos esos estados financieros establecidos, como le hemos hablado durante la charla, yo puedo también con mi puntaje de crédito personal empezar a construir un crédito comercial. Hay factoring de facturas, aunque es una figura de financiamiento muy costosa, también es a veces un salvavidas para todos los empresarios. Y esto se trata de que yo vendo mis facturas, le vendo a una gran entidad financiera, a un banco o a compañías especializadas en factoring, mis facturas, ellos van y le cobran a mi cliente y me dan a mí un porcentaje, pero tengo liquidez inmediata. Y también adelantos de efectivo para comerciantes y de los préstamos convencionales que les había hablado, como los de Kiva y como los otros que les hablé. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra presentación y vamos a hablar del ahorro. Todos queremos ahorrar y fíjense que yo creo que una gran enseñanza de la pandemia, de toda esta situación que vivimos y que seguimos viviendo, todavía no sabemos hasta cuándo, es que nosotros no creamos un hábito de ahorro, que no tenemos un colchón, ¿sí? O no tenemos eso, no tenemos en un momento de adversidad, no tenemos un colchón al cual recurrir. Entonces, el ahorro debe salir de manera natural. Yo puedo generar un hábito y lo puedo como. Todo el mundo, bueno, Marcela, ¿yo cómo hago para generar un hábito de ahorro? Si es que yo me gasto, bueno, hay muchísimas teorías ahí para presupuestación. Entonces, hay teorías que me dicen que yo puedo gastar el 50% de mis ingresos, el otro 30% en digamos, para diversión, para pasar rico, y el otro 20% que me queda es destinarlo al ahorro. Pero eso debe salir de manera natural, ¿no? Y esto me va a servir, por ejemplo, para temas como crear un fondo de contingencia. Entonces yo lo puedo incluir, por ejemplo, en mi estado de resultados, puedo incluirlo como un gasto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la estructura del PIG, en el gasto donde estaba el alquiler, donde estaba todos los gastos fijos, yo puedo escribir ahorro y tengo que tener el hábito de ahorro, lo puedo descontar? Ese sería como una manera forzosa de hacerlo, pero como les digo, tiene que ser de manera natural. Ese hábito de ahorro o de construir un fondo de contingencia me va a permitir a mí posteriormente cumplir con proyectos, ¿no? Eso tiene que tener un objetivo, por supuesto. Si yo no tengo un objetivo financiero para mi ahorro o para mi fondo de contingencia, pues va a ser más difícil construirlo. Por eso hay que fijarse objetivos financieros realizables y uno de ellos, del objetivo de construir un fondo de contingencia, es que yo lo pueda reinvertir en mi negocio, ¿sí? Por supuesto que si llega un evento como el que nos pasó el año pasado, podamos recurrir a eso para pagarle a mis empleados, para pagarme a mis proveedores o para mí mismo, ¿no? Para pagarme mi sueldo.
Aquí pues hay un ejemplo también como se los voy a compartir, lo pueden después ver, un ejemplo de cómo puedo yo empezar a mirar de dónde puedo ahorrar y fíjese que los gastos, los estados financieros me dan a mí una posibilidad y es que si yo reviso mis gastos puedo empezar a ver por más el gasto mínimo, resulta que yo siempre compro café en Starbucks que me vale $5. Bueno, pero al lado hay una cafetería y el café también está bueno y me vale, no sé, $2, $2.50. Entonces ahí yo puedo mejorar un hábito de gastos. Y ya ahí esos 2.50 que me quedan los puedo meter aquí en mi ahorro. ¿Sí? Hay hábitos que yo puedo hacer. Ah, no, pero 2.50 no son nada. Bueno, pero multiplique 2.50 por 30, si es que todos los días compra café en Starbucks. ¿Sí? Fíjese que es un gasto altísimo. O sea, son $150 al mes que yo me gasto en Starbucks si es que solo me tomo un café, pero ¿qué pasa si me tomo 2 cafés? Entonces ahí yo puedo empezar a generar hábitos de ahorro. Y en mi negocio igual, si tengo un proveedor de internet que me está cobrando altísimo, entonces yo voy a investigar otro, voy a investigar DirecTV a ver cuál es la tarifa de internet que me ofrece. Entonces yo puedo empezar a negociar mejor y ajustar mis gastos de acuerdo a mi presupuesto para poder crear un plan de ahorro. Ya cerrando, pues hablando de inversión, pues de nada sirve que yo tenga este tema de ahorro si es que no tengo un plan de inversión, ¿no? Porque lo puedo tener en una cuenta de ahorros y eso está bien, pero la idea es que eso me genere algún tipo de rentabilidad, de utilidad, que mi dinero no pierda valor en el tiempo, ¿no? En países como Estados Unidos, donde la inflación es mínima, claro, este año es diferente, ¿no? Este año la inflación va a estar cercana, hablo del 2020, va a estar cercana al 4 o 5%, todavía no tenemos resultados. Digamos, ahí mi dinero va a perder valor. Entonces, fíjese que yo tengo que tener o tengo que buscar un asesor financiero que me permita o que me venda un panorama en los que yo puedo invertir, ¿no? Hay inversiones que son más conservadoras, que son, por ejemplo, las que me ofrecen los bancos y es tener un certificado, tener una cuenta de ahorros que me genere un poco de interés, pero también está la bolsa de valores, que a veces la gente piensa pues que la bolsa de valores es solamente para la gente rica, para la gente millonaria, y resulta que la bolsa de valores también tiene opciones ahí, portafolios que usted puede invertir desde $100. ¿Sí? Entonces, no tenga esa creencia limitante, estamos en el 2021, hay muchísimas opciones de invertir. Fíjese que lo que está pasando con los bitcoins, que bueno, puede ser, hay mucha gente que es incrédula, yo soy una de ellas, yo a veces no entiendo cómo se negocia un Bitcoin, pero fíjese que la gente compró Bitcoins a $30 y hoy en la bolsa de Nueva York estaban cotizándose casi a $40.000, $38.000. Entonces fíjese, con $100 o con $30, hoy no sé cuánto es la utilidad. Entonces es simplemente tener esa curiosidad, es buscar ayuda. Hay asesores financieros y más en Estados Unidos, hay compañías que te ofrecen diferentes opciones de invertir. Un seguro de vida, por ejemplo, es una manera de invertir. Bueno, hay portafolios ajustados a cualquier perfil de riesgo, ¿sí? Si soy conservador, si soy un poco más arriesgado, si quiero mi dinero un poco más en el corto plazo. Entonces la invitación también es a que sean curiosos, a que investiguen y a que se quiten la creencia limitante de que invertir es solamente para aquellos que tengan un excedente de liquidez, pues al que yo nunca voy a poder llegar, ¿sí? Esa es como la invitación. Entonces, hasta aquí, vamos a ver, hay gente que escribió en el chat, faltan 5, sí, ya estoy cortando. Bueno, eso era lo que quería compartirles a ustedes el día de hoy. Estoy feliz. Las personas que quieran de pronto hacerme un comentario, que quieran decir algo al respecto, les agradezco. Recuerden que nos pueden visitar en Empresarias 100K, www.empresarias 100K. Y me gustaría, si alguno quiere en un minutico que nos queda, compartir algo de este Workshop Express, del primero de los muchos que vamos a tener todos los jueves. Están súper invitados a que se unan a través de ese link en Empresarias 100K a las 11 de la mañana hora de Nueva York. No sé si alguien quiera comentarnos algo. Noraima, Fidel, si me quieres comentar algo del workshop, María Mercedes, Marta, alguien que quiera comentar o en el chat.
Yo te lo escribí, pero te lo digo. Esto es muy interesante, tremenda información. Yo creía que podía agarrar esta información mientras seguía trabajando, pero no tuve que soltar los papeles porque esto es algo que hay que prestarle atención porque lo necesitamos. Este sábado yo tengo un workshop en uno de mis grupos, no de Redeemer, sino de Pharmacy, porque yo veo la necesidad de estas nuevas empresarias que venden productos, que ellas piensan que vamos a ser vendedoras. Eso es mi única meta, vender, pero no saben que realmente no están ganando lo que dicen que se está ganando porque están invirtiendo lo que ganan. Y dicen, yo estoy al 3%, al 6%. No, pero yo me río por dentro porque a la larga yo veo cuando hacen los videos en vivo y tienen atrás una mercancía completa de Pharmacy, un dineral estoqueado detrás de ellas, sin salida. ¿Me entiendes? Sabe que estamos invirtiendo dinero, no sabemos cuánto tenemos en mercancía estoqueado detrás de nosotros en un video, no sabemos cuánto ganamos, no sabemos cuánto invertimos. Y es bien, bien preocupante eso. A mí me da pena por ellas, ¿no? Y Claro. un tema como este que tú has dado está súper necesario, tremendo. Gracias. Bueno, no sé quién más quiera darnos un comentario ya para ir cerrando. De verdad que muy, Bueno, para saludar a todos, no, me gustó muchísimo, muy claro en el lenguaje preciso y lo que nos acabó de comentar la persona es muy cierto. Hay que meterse en el rol que somos empresarios y el ujú, empresario debe de controlar todo lo que le sucede a su negocio y la cuota inicial es comprender las finanzas. Quien ujú. realmente debe de tener el negocio en la cabeza y saber cómo está y hacia dónde va es el empresario. Entonces, Bueno, esta muchas información gracias. muy, Mu- muy importante. Bueno, muchas gracias a todos. El próximo jueves vamos a tener un super workshop. Vamos a hablar sobre proyecciones financieras. Así que es un momento oportuno. Estamos apenas finalizando el primer mes, pero bueno, las espero a todas. Por ahí veo a Martita, a Martica que se acaba de conectar, pues que acaba de aparecer en la... Sí, ya sé que Yo estoy estabas. hace rato, sino Sí, que sí. abrí la cámara. Abriste la cámara. Bueno, les mando un abrazo a todos. De verdad que muy feliz de que hayan estado acá. Cualquier comentario, duda, aclaración, me pueden contactar. Un abrazo. Chao. Gracias, gracias.